Tutoriales para ingeniería. Elaborado para Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil. Curso BIC01 Introducción a la computación. Tema: acumuladores. Lazos de repetición. Acumuladores. Supongamos que se quiere hallar la suma de 5 números. Antecedentes, análisis. Si a un matemático se le da S igual S más 1. Luego de simplificar le quedaría 0 igual 1. Naturalmente que esto es imposible, pero para el compilador de un lenguaje de programación lo interpreta de la siguiente manera. S igual S más 1. El nuevo valor de S es igual al valor que tenía antes, más el valor 1. Acumuladores. Si deseamos sumar, por ejemplo, 12, 27, 16, 21, 22. Un método muy conocido es sumando uno a uno y acumulando el total así. 12. 27. 12 más 27. 39. 16. 39 más 16. 55. 21. 55 más 21. 76. 22. 76 más 22. 98. Siendo este último la suma total. Como sabemos, deseamos sumar 12, 27, 16, 21, 22. Invirtiendo el proceso, sea S la suma total, luego. ¿Cuánto valía antes S para al sumar? 22. Y resulte 98. 76. ¿Cuánto valía antes S para al sumar? 21. Y resulte 55. ¿Cuánto valía antes S para al sumar? 16. Y resulte 39. ¿Cuánto valía antes S para al sumar? 27. Y resulte 12. ¿Cuánto valía antes S para al sumar? 12. Y resulte. Efectivamente debe ser 0. Todos estos procesos son repetitivos. En consecuencia usaremos lazos de repetición. En conclusión usaremos un acumulador de sumas el cual debe inicializarse con el valor 0 antes del proceso repetitivo. Resolviendo el problema. Hallar la suma de 5 números. Recordemos que debemos sumar, en consecuencia debemos inicializar un acumulador, S, con 0 antes del proceso repetitivo. En el proceso que se repite se ha de leer y sumar 5 números. Como debemos repetir 5 veces el proceso, la computadora debe contar las veces que realizará dicho proceso. Y el contador, cont, será un acumulador unitario, luego deberá inicializarse con 0. Definamos entonces. Variable, tipo, identificador. Acumulador de sumas, como entero int, S. Acumulador contador, como entero int, cont. Número a leer, como entero int, num. Sentencia, while, mientras. La información entra a ser verificada en la condición, mientras la condición resulte verdadera ejecutará la sentencia o sentencias que se encuentren dentro del bucle. Llegan datos. Se verifica. Si es verdadero. Hace una sentencia. Vuelve a verificar. Hasta que sea falso. Sale del lazo. Recordemos que, es como se pregunta el compilador, es decir, una secuencia lógica la que dará un resultado verdadero o falso. Generalmente se usan los operadores lógicos. Mayor que. Menor que. Menor o igual. Mayor o igual. Igual. Diferente.
Algoritmo, usando sentencia while. Variables. Enteros, s, cont, num. Inicio. 1. Asignar a la variable s el valor 0. 2. Asignar a la variable cont el valor 0. 3. Mientras el valor de la variable cont sea menor a 5. 3.1. Asignar a la variable cont el valor que tenía antes más el valor 1. 3.2. Leer el valor de una variable num. 3.3. Asignamos a la variable s el valor que tenía antes más el valor de num. Repetir 3. Reportar en valor de la variable s. Fin. Comprobemos. Si queremos generalizar, esto es, hallar la suma de n números, debemos cambiar el 5 por n. Entonces, tendremos que definir la variable n y ser ingresada por el usuario, es decir, dar la orden de leer esta variable. Algoritmo resultante. Pseudocódigo. Diagrama de flujo con while. Inicio. Se inicializa s y cont. Se lee n. Se verifica si cont es menor a n. Si es verdadero. Se incrementa en una cont. Leemos num. Se incrementa s con num. Se vuelve a verificar. Si es falso. Reporta S. Fin. Programa en C++ con while. Se escribe la cabecera. Se reserva espacio estándar. Se inicia el main. Se definen variable y se inicializan las requeridas. Se leen los datos a procesar. Se repite el lazo mientras cont sea menor que n. Dentro del lazo se incrementa el cont, se lee num y se incrementa s. Terminado el lazo se reporta el valor de la suma s. Termina el programa. Sentencia, do while, hacer mientras. La información entra al lazo y hace el proceso antes de ser verificada en la condición. Mientras la condición resulte verdadera, ejecutará la sentencia o sentencias que se encuentren dentro del bucle. Llegan datos. Se realiza la sentencia o sentencias. Se realiza la verificación. Si resulta verdadera, repite la sentencia o sentencias. Si la verificación es falsa, termina el lazo. Recordemos que, es como se pregunta el compilador, es decir, una secuencia lógica la que dará un resultado verdadero o falso. Generalmente se usan los operadores lógicos. Mayor que. Menor que. Menor o igual. Mayor o igual. Igual. Diferente. Programa en C++ con do while. Se escribe la cabecera. Se reserva espacio estándar. Se inicia el main. Se definen y se inicializan las variables requeridas. Se leen los datos a procesar. Hacer lazo. Se incrementa el cont, se lee num y se incrementa s. Mientras cont sea menor que n, se repite el lazo. Terminado el lazo se reporta el valor de la suma s. Termina el programa. Sentencia, for, para. Este lazo tiene como parámetros: inicialización de variable o variables, condición de finalización de lazo, y el incremento o decremento. Funcionalidad del lazo for. Llegan datos. Inicializa variable o variables.
verifica. Si es verdadero. Ejecuta sentencia o sentencias. Retorna a incrementar o decrementar. Luego verifica nuevamente. Termina el lazo si es falso. ¿Dónde? I es la variable que controla las repeticiones. V0 es el valor inicial. VF es el valor final. INC es el incremento si es positivo. O decremento si es negativo. El signo de interrogación puede ser cualquier operador relacional. Mayor que. Menor que. Menor o igual. Mayor o igual. Igual. Diferente. Diagrama de flujo del for. Para nuestro problema de sumar n números, el lazo for se representa como sigue. Inicio. Se inicializa S. Se lee n. Para i desde 1 hasta n, con incrementos de 1. Lee num. Incrementa S con num. Repite el lazo si luego de incrementar i, se cumple que es menor o igual a n. Luego reporta S. Fin del programa. Programa en C++ con for. Se escribe la cabecera. Se reserva espacio estándar. Se inicia el main. Se definen y se inicializan las variables requeridas. Se leen los datos a procesar. Para valores de i, desde 1 hasta n. Se lee num. Vuelve al tercer parámetro, se incrementa i, se incrementa s. Terminado el lazo se reporta el valor de la suma s. Termina el programa. Nótese que como tercer parámetro puede tener más de una variable incrementada, lo mismo puede ocurrir en los otros parámetros. Recomendaciones finales. Usar el while para lazos infinitos, por ejemplo. Recordar que cada sentencia finaliza con punto y coma. Hace pausa en el sistema. Inicia lazo infinito. Clear screen igual limpia pantalla. Rompe lazo, sale del lazo si se cumple la condición. Recomendaciones finales. Usar el do while para hacer verificaciones de datos. Aquí se desea que se elija una opción entre 1 y 5. 1 menor o igual a OPC menor o igual a 5, que equivale a 1 menor o igual y OPC menor o igual 5. Inicia el lazo. Lo opuesto a lo que se desea es, OPC menor que 1, o OPC mayor que 5. El lazo termina cuando no se cumple lo que no se desea. Recomendaciones finales. Usar el lazo for cuando se tiene una cantidad de datos conocidos. Aquí se requiere ingresar las veces que se desea repetir el lazo, como se vio en el caso de la suma de n números. Hace el lazo para valores enteros de i, desde el valor 0 y todos los valores menores que n, con incrementos de 1 en 1. Recordemos. Barra inversa n indica cambiar de línea. Barra inversa t indica tabular, deja 8 espacios. System, pause, hace pausa en el sistema, presentando un mensaje, presione una tecla para continuar. System, CLS, da la orden clear screen, limpiar pantalla. A continuación, se sugiere visitar los sitios web. YouTube, User Systems Disk. Facebook, Ingeniería Química Hoy. Facebook, Disk Programando Fácil. Script de Systems Disk. Una producción de Desarrollo e investigación de tecnologías de información y comunicación.